Como dije recién, agradecemos a todos y todas las compañeras y compañeros presentes. También agradecemos la presencia de Pablo García, secretario general de ATE, de Antonio Emilio Falcón, Agrupación Patriótica Abril 82, y de cada compañero municipal que hoy está presente. Compañeras y compañeras, nuestra tarea común es la liberación. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparáramos nuestro pensamiento, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Estos son fragmentos del discurso que el Teniente General Juan Domingo Perón, como presidente de la República Argentina, diera al Congreso Nacional el día 1 de mayo de 1974. Pero para continuar, le voy a presentar al gran filósofo nacionalista, don Alberto Huela. Principal creador y divulgador de la metapolítica como ciencia interdisciplinaria, que tiene por objeto el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política de los partidos y gobiernos. También les voy a presentar a Martín Ayerbe, argentino. Argentino, cristiano, justicialista, metalúrgico y referente del modelo de liberación nacional. Quien nos propone este modelo argentino para el proyecto nacional que nos legara nuestro general, el general Perón. Los dejo a todos en muy buenas manos, manos sabias, argentinas y trabajadoras. Metapolítica y modelo argentino para el proyecto nacional. Alberto Huela y Martín Miguel Ayerbe. Antes que nada, mi agradecimiento a la gente que ha organizado este evento, a los compañeros de San Martín, varios que yo conozco hace años y me conocen, así que es un honor para mí estar de vuelta acá en San Martín, ¿no? Que hacía años que no venía. Quiero agradecer a las autoridades y a los que han organizado y me han invitado y me han venido a buscar. Yo ahora estoy viviendo en mis pagos de Magdalena, así que me fueron a buscar. Y esto es un honor, ¿no? Un honor. Así que primero, agradecimiento. El tema que voy a tratar es un tema que no ha sido muy estudiado, como es el de la metapolítica, y voy a tratar de esbozarlo de manera simple para que se comprenda qué queremos hacer. Con el correr de los años, yo siempre he hecho filosofía, con el correr de los años siempre he llegado a la conclusión que los que hacemos filosofía, al lado de los que hacen política estrictamente, incluso los agentes políticos, agentes sindicales, uno hace el papel de papanata, ¿no? Que habla de grandes cosas y después todo eso se pierde. Pero esto me ha ayudado a pensar sobre una disciplina que podría ser útil tanto a la filosofía como a la política. Entonces la denominamos metapolítica.
Esto ya hace muchos años, cuando sacamos allá por los mediados de los años 90 una revista llamada Disenso. ¿Y por qué decíamos disenso? Porque nosotros disentíamos. Disentíamos con el orden político, con los gobiernos, con el orden económico, con el orden cultural, el orden social. Y queríamos plantear otra visión, otra alternativa, otra versión de lo que podía ser la política, lo político y el orden económico, el orden cultural. Ahí empezamos a trabajar con un grupo también de gente que estaba en la revista y constituimos esta neodisciplina o una nueva disciplina que es la metapolítica. ¿En qué nos apoyábamos nosotros, esta disciplina? El hombre tiene dos rasgos fundamentales que lo separa del resto de los animales, de los seres vivientes como la planta y de las cosas, ¿no? Que son la racionalidad y la libertad. En la racionalidad ustedes saben que se distingue, en la razón hay dos funciones fundamentales, que uno es la función teórica o intelectual y otra es la función del entendimiento, que es el que se usa para trabajar con los medios, con las cosas. El hombre con el entendimiento delibera, es decir, piensa sobre los medios. Un técnico, un tornero, lo que sea, delibera, piensa sobre la materia que va a transformar en una matriz, por ejemplo, ¿no? Y en el orden intelectual, el orden intelectual es cuando se ocupa de los principios, se ocupa de las causas, se ocupa de la sustancia. Entonces, en filosofía siempre se enseña que el conocimiento fundamental es el conocimiento sobre la esencia, sobre la sustancia, no sobre los accidentes. Pero esto es en el orden intelectual. En el orden práctico-político se plantea, la sociedad contemporánea plantea un tema fundamental, que es el condicionamiento del pensamiento. Todos nosotros los que estamos acá tenemos un pensamiento condicionado. ¿Condicionado por qué? Condicionado por las circunstancias, condicionado por lo que se llaman los relatos. Entonces nos cuentan una serie de relatos. Por ejemplo, el relato del progreso, ¿no? Entonces nosotros, hoy piensa el progresismo en general, ¿por qué hay que ser progresista? Porque hay que estar en la cresta de la ola. Cuando el progreso, entendido puntualmente, es el paso de lo peor a lo mejor. Cuando uno pasa de lo peor a lo mejor, ahí progresa. Pero el progreso se da en general, cuando tomado en sentido estricto. Yo no soy un antiprogresista, pero les quiero mostrar que se desvirtuó la idea de progreso. El progreso se da en profundidad. Uno progresa en algo cuando lo va profundizando. Y progresa también cuando uno internacionalista va trabajando el interior de uno mismo, la conciencia o el espíritu. Entonces uno va progresando. Por eso se dice que en la vida intelectual, en la vida espiritual, el que no avanza retrocede. Esto es lo que se plantea en términos filosóficos. ¿Qué sucede? Entonces recibe este falso mensaje del progreso, por ejemplo. El otro condicionamiento es la religión, los derechos humanos. Se transformó en una religión cívica, en una religión política. Los derechos humanos no son derechos universales. ¿Por qué no? Porque no pueden ser. Lo que existe son los derechos de los pueblos. Los derechos son siempre de los pueblos. Los derechos no son de la humanidad. La humanidad no tiene manos ni pies, decía Kierkegaard.
La humanidad no existe como tal. Existe el género humano, pero no la humanidad. La humanidad, ¿quién la encarna? La encarnan los pueblos. ¿Me entiendes? Entonces, la metapolítica que estudia casualmente eso, el derecho de los pueblos. Cuando, por ejemplo, nos colocan con la idea del consenso, que tanto... ¿Consensúan quiénes? Consensúan los poderosos, consensúan los que están de acuerdo antes. ¿Qué es lo que plantean los pueblos? Los pueblos siempre plantean el disenso, plantean otra versión. Y los dirigentes, por eso se dice que son la metapolítica, como dijo muy bien acá la compañera, estudia las grandes categorías que condicionan la acción política de los dirigentes. Nuestros dirigentes tienen condicionada la cabeza por estos falsos relatos. ¿Me explico? Nos hablan, por ejemplo, del multiculturalismo. Entonces dice, no, ahora nosotros descubrimos que existen los indios, por un lado, existen los gays, por el otro lado, existen los terraplanistas, gente que sostiene que la Tierra es plana, existen los antivacunas, que dicen que la vacuna no lo vacuna, y así existen tribus. Nos han creado, el multiculturalismo ha creado tribus, pero nosotros no somos una multicultura, nosotros somos una intercultura, una interculturalidad. En cada uno de nosotros, los argentinos nativos, argentinos criollos, argentinos inmigrantes, argentinos negros, blancos, colorados, azules, amarillos y todo lo que quieran ponerle. Somos una intercultura. ¿Por qué? Porque nosotros mismos viven varias culturas. Nosotros somos una síntesis cultural. Nosotros somos una simbiosis. Nosotros somos producto de una simbiosis, sobre todo argentina, de una simbiosis extraordinaria, donde conviven esas dos grandes cosmovisiones, que es la cosmovisión del hombre ribeño, llámese español, vasco, coreano, chino, lo que usted quiera, y el autóctono, que están desde hace 10.000 años. ¿Por qué? Porque esto conforma parte de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una simbiosis de dos cosmovisiones que se han hecho una sola. Y en esta conciencia, ¿qué convive? En esta conciencia convive el tiempo americano originario, que no lo entienden los ingleses, los norteamericanos no lo entienden. Nosotros pasamos el tiempo, nosotros nos juntamos para esto, nosotros nos juntamos en el café para charlar, con los amigos a tomar un vino, dormimos la siesta. ¿Por qué? Porque para nosotros el tiempo no es time is money, el tiempo no es dinero. Para nosotros el tiempo es una especie de madurar con las cosas. Por eso el Martín Fierro dice por ahí, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir, dice el Martín. ¿Qué quiere decir? El tiempo para nosotros no es una urgencia. Nos tomamos el tiempo. Nosotros somos dueños y esto nos viene de la matriz americana más profunda. Y por otra parte, nosotros tenemos una visión jerárquica de la vida. Hay quien manda y quien obedece. Hay cosas que valen más y cosas que valen menos. No es lo mismo un tango tocado por Troilo que yo cuando iba al colegio primario tocaba el triángulo con un fierrito y un triángulo tenido. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía cultural. Esta jerarquía cultural la rompe la idea de isostenia. Isostenia cultural, iso quiere decir igual, quiere decir aquello que todas las culturas son iguales. Lo mismo un burro que un gran profesor, como dice Discépolo. No, hay manifestaciones culturales superiores y manifestaciones culturales inferiores. Esto es lo que nosotros de alguna manera heredamos de Europa a través de toda esa conciencia bajo medieval que vino con los gallegos hace 500 años.
Y así podemos seguir con otros temas, por ejemplo, el tema de la técnica. Hoy la sociedad plantea la técnica se aleja de sus propios creadores. Esto ya se dieron cuenta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la razón calculadora, que era la expresión de la razón máxima, produce algo que fue contradictorio, que fue las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué uno se opone a eso? ¿Porque sea pro-japonés? No, yo no soy. Nos oponemos porque produjo el mal en el inocente. Cuando tiraron las bombas, después no solo murieron los que estaban ahí abajo, que podían ser combatientes probablemente, sino que murieron por varias generaciones por la radioactividad. Entonces el hombre levantó el caballo y dijo, no, acá está pasando algo. Acá la razón entra en contradicción consigo misma. Y cuando la razón entra en contradicción, ya la razón no es todo. Hay otros elementos que forman parte del conocimiento del hombre, como pueden ser los sentimientos, como pueden ser las intuiciones. Hay otra razón, otra. Entonces, lo que nosotros vamos notando que el hombre de nuestros días está siendo condicionado en sus respuestas, es condicionado de forma permanente por todos estos relatos y mucho más. Por ejemplo, ahora nos condicionan con el tema de la posverdad, nos condicionan con el tema de la crisis, nos hablan de crisis. Estamos en crisis, y los políticos estamos en crisis, vamos a salir de la crisis. No, nosotros no estamos en crisis. ¿Qué se opone a la crisis? La decadencia. ¿La decadencia qué es? Tiene una ley fundamental, que siempre se puede ser más decadente. Nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en decadencia. Por eso vemos, por ejemplo, ahora, en esta última elección, el pueblo, nos guste, así nos diferencia, somos el agua y el aceite con Milei. Un tipo que dice que la justicia social es un robo, nosotros no tenemos nada que hablar, porque toda la vida hemos sido justicialistas y sostenemos que la justicia social es el objetivo último y primordial de todo buen gobierno. Pero, ¿qué sucede? El pueblo, dijo Perón alguna vez, agotó su paciencia, hizo tronar el escarmiento. Y ahora lo tenemos. Pero lo tenemos porque nosotros lo pusimos. No es que lo puso otro, los poderes internacionales. No, ahora se venderá a los poderes internacionales. Pero nosotros lo pusimos por nuestra incuria, nuestra incapacidad de gestionar la política, nuestra capacidad de ser honestos. Entonces, la metapolítica que hace estudia estas categorías que yo le estoy nombrando y muchas más. El pluralismo, por ejemplo. ¿El pluralismo dónde se da? El pluralismo se da en el mundo, ¿pero en dónde? En las grandes ecúmenes. El mundo está constituido por 5 o 6 grandes espacios, como es la ecúmene iberoamericana, la ecúmene arábiga, la ecúmene anglosajona, la ecúmene eslava, la ecúmene asiática o la ecúmene india. Entonces, ese es el pluralismo del mundo. El mundo no es un universo, que somos todos iguales porque llevamos adelante la democracia y los derechos humanos. Eso es una imbecilidad, porque hay otros tipos que se manejan con otras pautas. Tenemos que respetar las otras pautas. Aunque no las compartamos, tenemos que, porque el pluralismo se da ahí, no se da en el seno de la nación histórica. La nación histórica tiene una tradición propia, como es la tradición argentina. Nosotros somos el único pueblo hispanoamericano que tiene un poema épico, que es el Martín Fierro. Ningún pueblo hispanoamericano, desde México a Tierra del Fuego, tiene un poema épico. Esto lo dijo Lugones en 1913. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, decía Lugones, somos de la raza de Hércules. Miren, Chupe, y lo estaba escuchando el presidente
en ese momento que era Roque Sáenz Peña, los ministros se miraban y decían, este es un loco. ¿Cómo le va a decir que de la raza de Hércules? ¿Por qué? Porque los griegos tuvieron sus poemas, que era la Ilíada y la Odisea. Y nosotros, después de los griegos, estuvo el Miocid para los gallegos y la Chanson de Román para los franceses. Pero nosotros en América fuimos el primer pueblo que se dio un poema épico. ¿Qué quiere decir el Martín Fierro? El meollo del Martín Fierro, ¿cuál es? Martín Fierro, no es, ustedes tienen que leerlo, no es otra cosa que el pueblo. Hay que leerlo así. Martín Fierro es el pueblo que se aparta, el pueblo que es perseguido, el pueblo que se aparta y se va al desierto, se retira, se calla la boca. Hoy hablan de mayoría silenciosa y la manera, se retira. Mira, cambiemos de nombre. Y después termina, vuelve, pero no puede del todo. Cambiemos de nombre. Y cambiemos de nombre. Nombremos de otra manera las cosas. Entonces, esto hace que la metapolítica estudie a este fenómeno, que es el fenómeno de la coacción de la libertad. En el fondo, dicen los buenos filósofos que hubo argentinos, decían, el hilo conductor del pensamiento argentino es la libertad. Y es verdad. Los buenos filósofos argentinos siempre se han ocupado de la ley, porque nosotros somos libres. Nacemos en un gran espacio, este espacio de Argentina, del desierto, de la amplitud. Este espacio es bueno, no es como decía Sarmiento, el problema de la Argentina es la extensión, no, el beneficio de la Argentina es la extensión. Entonces, esta extensión hace que nuestra pretensión no tenga límites. Al no tener límites, lo que nosotros estamos en contra es de que nos cuarten la libertad. ¿Por qué? Porque nos cuartan la libertad porque toman decisiones condicionadas. Y la metapolítica tiene que estudiar el condicionamiento, qué es lo que condicionan esas decisiones políticas. A mí no me interesa que el político sea Juan o Pedro, a mí lo que me interesa es que tome decisiones libres, no condicionadas. ¿Me explico? Entonces, cuando un dirigente, y vos vemos que la mayoría de los dirigentes que están condicionados en su decisión, tienen miedo, tienen pudor, tienen falsos escrúpulos, todo eso hace que la metapolítica se dirija a ese aspecto, que es el último aspecto, que está vinculado a la libertad. La libertad la libertad tiene dos aspectos. No solo ahí está la libertad negativa, que cuando uno es libre de cadenas, libre de cadalso, libre de la cárcel, de los barrotes. Esa es la libertad negativa, que, bueno, molesta, pero no tanto. Lo importante es que nos condiciona la libertad positiva, libre para. Nosotros tenemos que ejecutar la libertad para decidir, para hacer algo, para trabajar, para marcar la historia de nuestro tiempo. Y esto es lo que estudia la metapolítica. Yo se los hago muy simple porque para que se entienda, después hay 1000 aspectos, pero este aspecto me parece que es fundamental. Cuando la metapolítica en el fondo es el rescate de la política pública. La metapolítica va contra la criptopolítica, la política de los lobbies, de los grupos, de las asociaciones truchas. Entonces, no, hoy le decía en el almuerzo acá a la compañera, lo importante para nosotros es que el sujeto primordial de la política es el pueblo. El pueblo que decide libremente, no el pueblo condicionado. A mí que me interesa que me lleven a una marcha porque me dan vino con Coca-Cola, tetraví con Coca-Cola. No tiene ningún sentido. No tiene sentido mover gente como ganado ¿para qué? Cuando uno se mueve porque tiene convicciones profundas, porque tiene un proyecto. Entonces, cuando están condicionadas las decisiones políticas, no hay proyecto que valga. Los proyectos son todos vicarios, es decir, vienen de otro lado. Los proyectos son otros. Entonces,
si la meta política está para eso, para ver que nosotros tenemos una nación histórica, que es la nación argentina, que tiene luchas, que vienen desde la época de la liberación de Argentina del yugo español. Desde esa época viene. Entonces, y todas las etapas de la historia, usted, que es breve, porque son 200 años, es relativamente breve la historia de la Argentina republicana, es muy breve, se puede estudiar, cualquiera lo sabe. Entonces, nosotros no podemos reemplazar esa nación histórica para hacer política ¿sobre qué? Sobre un proyecto en el aire, un proyecto que crea una cabeza ilustrada. No, los proyectos se ubican y se encarnan en la tradición cultural de los pueblos. Por eso las revoluciones que siempre han perdurado más son las revoluciones que se han encarnado en los pueblos, en la historia cultural de los pueblos. Así, por ejemplo, en América nosotros hemos tenido revoluciones verdaderamente nacionales y liberadoras, como fue el movimiento nacionalista revolucionario de Paz Estenssoro en Bolivia, que todavía perdura, que tiene ecos, que no se puede obviar, no se lo puede obviar. Y así como eso, hay 20 ejemplos. En Guatemala, Arévalo, Juan Carlos Arévalo, que fue el más nacional de todos los guatemaltecos, que todavía vive en los pueblos iberoamericanos o hispanos. No hay que hablar de Latinoamérica, que es un error. Nosotros de latino no tenemos, ni lo blanco del ojo tenemos. Es un invento francés. Nosotros tenemos que hablar de Hispanoamérica o de Iberoamérica para incorporar a Brasil. Hemos tenido muchas revoluciones nacionales, entre las cuales obviamente la más significativa es el peronismo, ¿no? Pero ¿por qué el peronismo sigue viviendo? Porque el peronismo es un nacionalismo esencial. El peronismo representa la esencia de los argentinos. Nos guste o no, a los que no son peronistas no importa, pero los representa ¿por qué? Porque hunde sus raíces en la tradición nacional. Sin un pensamiento anclado en el etos de la nación, no hay revolución nacional posible. Por eso fracasó Guevara, porque no se anclaba en un etos. Él lo que tenía era ideas, pero no tenía un etos. No se pudo. Por eso quiso importar a Bolivia, no pudo. Porque si uno no está, lo que propone no está encarnado en el etos histórico, uso, manera, costumbre, forma, etcétera, comida, lo que vos quieras, encarnado en eso es una superestructura ideológica que muere, que dura la luz de un fósforo. Bueno, yo creo que con esto he explicado más o menos lo que es la metapolítica. Hay algunos libros que traje yo sobre metapolítica, otros sobre teoría del peronismo, pero quería finalmente decir, cuando nosotros nos dicen no se puede hacer política, para hacer política hay que tener plata. Primer punto. Para hacer política hay que conquistar los aparatos del Estado. Esos son gravísimos errores. Graves no, gravísimos. ¿Por qué? Porque el Estado no es más que un medio, no es un fin en sí mismo. Para hacer política se necesita trabajar sobre la comunidad. El poder radica en la comunidad, no en el Estado. Muchas veces me preguntan a mí, que estoy vinculado a muchos gremios, me preguntan, bueno, profesor, ¿y por qué me preguntaban una vuelta en Italia? Dice, pero profesor, ¿por qué duran los sindicatos? Si son corruptos, sí, tiene razón. Sí, hay sindicalistas que son corruptos, hay sindicalistas ladrones, hay sindicalistas que tienen yate, que tienen enriquecidos, sí. ¿Pero por qué? Porque el sindicato lo obliga al sindicalista a ocuparse de los problemas de la comunidad todos los días del año. Todos los días del año. Acá hay por lo menos veo un sindicalista
todos los días del año se tiene que levantar y tiene que ir y resolver problemas. La representación, ahora quieren que los sindicatos no sean democráticos. Los sindicatos pueden ser democráticos si lo eligen los delegados, pero básicamente el sistema no es el sistema del partido político, porque el partido político lo eligen y tiene un discurso que no compromete. Entonces, tiene un discurso que es para la ocasión, pero después no resuelve los problemas. Cuando uno tiene que resolver los problemas, ahí está el carácter existencial. Cuando uno, por eso le digo yo a Yerbe, que está en un buen movimiento y yo lo apoyo absolutamente, le digo, Martín, seguí trabajando sobre la comunidad, en la comunidad. Tenés que tener un partido para la elección, pero trabaja porque el poder lo vas a encontrar ahí. Hoy estamos reunidos acá, mucha gente, algunos son de los gremios y otros son de la mayoría de la comunidad. No son del partido político peronista o radical o lo que sea, no. Son miembros de la comunidad. Entonces, esto es lo que... Por eso el peronismo tenía una frase, una verdad, miren ustedes lo que me acuerdo, la verdad 18. Yo también ella. Dice, constituimos un Estado descentralizado, un gobierno centralizado y un pueblo libremente organizado. ¿Qué quiere decir? El Estado tiene que ser descentralizado porque el Estado son sus ministerios, tiene que ejecutar, tiene que hacer las cosas bien, tiene que controlar las prepagas, el Estado tiene que controlar las prepagas, tiene que controlar pero el Estado no puede agarrar y decir, me compro todas las prepagas, porque es una carga que no le corresponde, ¿me explico? Después el gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno centralizado, ¿por qué? Porque es el que concibe. Si uno tuviera un gobierno con ministros que conciban, que concebir quiere decir ver, ¿no es cierto? Que barrunten la realidad y decir, bueno, vamos hacia allá. Como dice Perón en el modelo argentino, da un concepto fundamental. La economía argentina se centra en dos elementos, para el futuro en dos elementos fundamentales. La energía nuclear o atómica y la agroindustria. No dice 50 lugares, 2. Y todo el gobierno tiene que ir dirigido ahí. Una propuesta, que fue propuesta de Perón en el modelo argentino, que ustedes lo pueden leer. Otra cosa es que el gobierno dice, no, empezamos por acá, no hay una línea, porque no hay una unidad de concepción. Y el pueblo libremente organizado, ¿qué quiere decir? El pueblo se da sus organizaciones. No existe el pueblo suelto. El pueblo suelto existe en la cancha de fútbol. Suelto, sí, está la camiseta que los une, pero básicamente es muchedumbre. Por eso son unos quilomberos. Uno no puede hacer nada con un estadio lleno. ¿Qué puede gritar? Puede gritar por River, puede gritar por Boca, pero esto no me sirve, no construyo nada. La construcción la hace el pueblo cuando crea instituciones. Por ejemplo, el sindicato de paseadores de perros. Hace 20 años cuando vine acá a San Martín no existían los paseadores de perros y ahora hay un sindicato. ¿Por qué? Y la vez pasada me explicaron, dice, un paseador de perros puede llevar 12 perros. Bueno, se organizaron, pero es el pueblo organizado. Y entonces ese pueblo organizado logra algo fundamental, que es presionar sobre el gobierno, para que en ese aspecto de pasear los perros, el gobierno tome las medidas correctas. ¿Se explica? Este es el misterio del cuarto amarillo que acabo de explicarles. Bueno, nada más, lo dejo a...